Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, el mundo de las palabras. Vamos a comenzar hablando acerca de los usos del lenguaje, sobre cómo es la comunicación hoy en día y sobre las relaciones entre la lengua y el habla y el origen de las lenguas del mundo. La capacidad del lenguaje es innata. ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos con esta capacidad y nos permite desarrollar nuestros pensamientos y es lo que nos distingue a los seres humanos de los otros seres vivos. Gracias al lenguaje podemos expresar nuestras ideas, sentimientos, establecer vínculos, informarnos o ingresar al mundo de la imaginación. Apenas nacemos, empezamos a transmitirles a los demás lo que nos sucede y a percibir sus mensajes. Primero a través del llanto, los gestos, los movimientos del cuerpo. A medida que crecemos, vamos incorporando más recursos para comunicarnos. Entre ellos, el que ocupa un lugar principal es la lengua, que va a manifestarse mediante el habla, que es el uso social de la lengua. Somos usuarios de la lengua y del lenguaje que hablamos. Somos usuarios del lenguaje y la lengua que hablamos es determinante en la conformación de nuestra identidad. Los usuarios del español de Argentina, por ejemplo, presentamos diferencias respecto de quienes lo hablan en España o incluso en otros países de Latinoamérica. Y estas particularidades conforman nuestra identidad lingüística. Por otra parte, la eficacia de nuestros intercambios depende del grado de conocimiento que tengamos de nuestra lengua. Como la comunicación solo es posible en el marco de una comunidad en la que los códigos son compartidos, si desconocemos ciertos términos o no los utilizamos correctamente, es probable que nuestros intentos de comunicación no sean del todo exitosos. Ahora bien, cuando usamos el lenguaje, destacamos uno de los componentes de la comunicación para manifestar nuestras intenciones. Y en función de este componente, elegimos un tipo de texto que nos va a permitir comunicarnos. Bien, vamos a hacer un poquito ahora la historia de la lengua, de las lenguas. Entonces, la palabra lenguaje tiene distintas acepciones, distintos significados, ¿sí? Se utiliza habitualmente para mencionar, por ejemplo, el lenguaje musical, el lenguaje de las flores, el lenguaje matemático, y también como sinónimo de idioma y lengua. Sin embargo, en sentido estricto del término, el lenguaje puede definirse como una facultad innata, ¿sí? En tanto que es una capacidad que todos los seres humanos tienen para adquirir una o varias lenguas. Si bien hay otros seres vivos que tienen sistemas de comunicación bastante elaborados, como las abejas, los monos, los delfines, solamente el ser humano tiene lenguaje. Y es gracias a esa facultad que podemos desarrollar pensamientos, conocer la realidad, transmitir sentimientos y emociones. Al nacer en una determinada cultura, se adquiere una lengua particular, gracias a esa facultad del lenguaje. Y a la vez es posible expresarse en esa lengua mediante el habla. Entonces, estos dos términos, lengua y habla, son componentes esenciales del lenguaje. Hay una zona de nuestro cerebro, ¿sí?, que se llama el área de Broca, porque es el apellido del cirujano francés que lo descubrió allá por el siglo XIX. Es una zona del cerebro que es una partecita que está ubicada del lado izquierdo, al hemisferio izquierdo, se dice, ¿sí? Y es la que nos habilita o nos permite desarrollar el habla. ¿Sí? Ninguna otra especie tiene desarrollada esa partecita de su cerebro, es exclusivo de los seres humanos. La lengua es el componente social del lenguaje y está conformada por un sistema de signos orales o escritos que comparten todos los hablantes de una comunidad. El habla es, por su parte, la realización concreta e individual de la lengua, es decir, su uso. Las distintas culturas fueron creando lenguas a lo largo de su historia. De aquellas que hablaban los primeros seres humanos han derivado miles de lenguas. En promedio, entre las que desaparecieron y las que van surgiendo, se estima que hoy se usan en todo el mundo alrededor de 7.000 lenguas.
Por ejemplo, hablando de las lenguas que van surgiendo, se está hablando de que el Spanglish, ¿sí?, que se utiliza en el sur de los Estados Unidos debido al alto componente de población latina, está tan extendido su uso que de sostenerse, dentro de algunos años va a ser reconocido como una lengua. Como hay muchas otras lenguas que se van perdiendo, ¿sí?, a medida que sus hablantes van muriendo y esas lenguas no se van transmitiendo, no se van enseñando, ¿sí? Muchas lenguas que no tienen escritura, su transmisión es oral, entonces en la medida que los hablantes van falleciendo, esas lenguas van muriendo también, ¿sí? Es el caso de las lenguas de los pueblos originarios, por ejemplo, de algunas de ellas. Entonces, cada lengua, vamos a hacer la genealogía entonces, el árbol genealógico, proviene de una determinada familia lingüística, ¿sí? Tenemos las lenguas de Europa y Asia, las lenguas de Oceanía, de África, de África y Oriente Próximo, ¿sí?, y las lenguas de América. El castellano, que hablamos en Argentina, por ejemplo, forma parte de las llamadas lenguas romances, derivadas del latín, que a su vez pertenecen al grupo de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas del mundo que poseen mayor cantidad de hablantes en la actualidad son el chino mandarín, el inglés, el español, el hindi y el árabe. Entre las teorías que intentan explicar la aparición de las primeras lenguas, existen muchas, pero vamos a comentar brevemente estas que les enumeré en pantalla. La teoría monogenética sostiene que todas las lenguas proceden de una única lengua común y que debido a causas culturales, geográficas, sociales, religiosas, esa lengua originaria fue cambiando y fue dando origen a distintos dialectos, hasta llegar a la gran cantidad de lenguas actuales. La teoría poligenética, en cambio, plantea que las lenguas se desarrollaron de forma independiente en distintos grupos de homínidos, ¿sí? La teoría onomatopéyica explica que las lenguas se formaron cuando el ser humano comenzó a imitar los sonidos de la naturaleza y los ruidos que producían los objetos de su entorno. También existe una teoría que postula que las lenguas se originaron gracias a la expresión de las emociones a través de exclamaciones y a la imitación de la forma y movimiento de las cosas, ¿sí? Y también están las explicaciones más de origen mítico, si se quiere, ¿sí? Sin faltar el respeto claramente por las distintas creencias religiosas, ¿sí? Pero la idea es un poquito retomar el tema que vimos antes acerca de mitos, leyendas, ¿sí? Podemos relacionar con este tema explicaciones como, por ejemplo, la que aparece en la Biblia acerca del origen de la lengua, ¿sí? En el Antiguo Testamento está la historia de la Torre de Babel. En un principio plantea esta historia, todos los seres humanos hablaban la misma lengua, ¿sí? Se podían comunicar. Entonces deciden construir una torre altísima, muy alta, ¿sí?, para poder llegar a Dios y de alguna manera manifestar su poder, su capacidad, ¿no es cierto? A Dios lo enfurece esta actitud soberbia por parte de los hombres, entonces decide que ya no puedan comunicarse para tener esas ideas tan extrañas, y comienzan a hablar ellos en diferentes idiomas y ya no pueden extenderse más y de alguna manera comienzan a disgregarse y a formar distintos pueblos. Bueno, esta es la primera parte de un tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo hablamos todo el tiempo, ¿sí? Lo utilizamos todo el tiempo. El circuito de la comunicación va a ser el tema de la próxima clase. Yo ahora les voy a mostrar, voy a compartir pantalla con la actividad que deben preparar en sus carpetas. En cuanto pueda. Bien. Ahí estamos. Pongan la fecha de la clase en la que tuvieron, ¿sí? Las dos burbujas tienen fechas diferentes. Pongan la fecha,
el tema, lenguaje y comunicación, y estas son las actividades que tienen que desarrollar después de ver esta clase. Siempre, ¿sí? Copien el mapa conceptual que yo les voy armando en la explicación y realicen un resumen de lo que les expliqué, ¿sí? En la próxima clase, que va a ser sincrónica, es decir, que nos vamos a encontrar por videollamada, hacemos la puesta en común de las consignas 3 y 4 y si tienen dudas lo charlamos en ese momento, ¿sí? Nos encontramos la próxima clase.